Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta de hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creen. Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo es lo que nosotros estamos encontrando aquí como palabra de Dios en el día de hoy, ¿verdad? En este lunes, ya estamos en esta séptima semana, queridos amigos. Ya Opabotaitema lleva nuestro tiempo pascual, así es que tenemos que afinar la puntería. Y aquí justamente dice: yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, tengan valor. Yo he vencido al mundo. Porque si Jesús venció al mundo, si nosotros hoy estamos en esa imitación de Cristo, secuela Christi, seguimiento de Jesucristo, alter Christi, nosotros somos hoy los verdaderos Cristos. Y Él nos dice: yo he vencido al mundo, entonces lógica, pero una lógica así: el cristiano es el que puede vencer, el que debe vencer y el que vence al mundo. Recordemos, cosmos, entonces en griego, para Juan tiene varios significados, y entre ellos cosmos, el mundo, significa las cosas del mundo, las cosas superficiales, lo pecaminoso. Entonces lo que es el mundo como tal, la carne, todo lo que significa, queridos amigos, el tierra simplemente, ¿entienden? Y anden diga tú y la ya pues tanto Pepe, ¿verdad? Sino que tenemos que meditar, reflexionar, entender y lanzarnos hacia lo trascendente. Y esto es lo que nos está diciendo. En el mundo tendrán que sufrir, ciertamente, ciertamente. Añandere aita, hay catuja bebé lleva. Ya yo puedan subir, porque añandere aita y es sufrimiento. Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Recordemos que esto siempre lo metemos dentro de lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos a la hora de pasar de este mundo al Padre. Yande yara bye bye, a ella y mañande, a jatama, pues yatama, pero son ustedes los que ahora tienen que mover de este momento. Entonces los discípulos que le hablan a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas. Te cuesta, oye, preocupaina, cuál se vea en una forma bien concreta. Algo la ñande yara la ande la titi la parábola, no entiende guasui, pero ahora veo que hablas claro, Señor. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Esto entonces, queridos amigos, nos está diciendo también a nosotros que la fuerza y la gracia de Dios que actúa en la vida del hombre es querida por Dios, es exigida por Dios, porque estamos, entre comillas, bajo esta exigencia moral de parte de Dios a realizarnos como personas, a realizar nuestra misma esencia, nuestra misma naturaleza. Por ontología, nosotros como humanidad estamos llamados a nuestra realización, queridos amigos, a nuestra plenificación. Y eso es lo que tenemos que entender, porque si nosotros no entendemos que ese es nuestro objetivo, no vamos a poder llegar a hacer que la humanidad se realice. Yo suelo hablar así, ¿verdad? Y algunos empresarios, y gusto que estás en ¿verdad? Porque ellos pues miran bien tierra a tierra, por decir así, cuando se llevan los negocios. Antes se esa ave dos oponas, ave rojo, ave pea, ave verde, entonces bebé, bueno, ya yo pues mía ya porque pea opona ya de pea va rojo, pea te coteña solucionar, va evaluando y por dónde está el problema, etcétera. Y entonces, cuando el Señor
aquí nos está diciendo, y este discípulo también le dice, por fin hablas claro y sin parábolas. Quiere decir que ellos quieren tocar bien la realidad. Y cuase, concretamente, eva peñan de ya lo eva ya puana, ¿verdad? En síntesis. Y por eso dice, ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte más preguntas. Peñan de yara cuavoa pero me eñan de no debe ser yo que fuera. Ñan de yara por algo es ya ñan de. Hoy cuapa y maoína va eva la ñan de ñico te vea. Hoy coi subía lleva pora oñe muy peñan de quere guatajanguesa porque hoy cuapona y tere y la ñico te vea. Y entonces aquí vamos a caminar. Tú lo sabes todo y no hace falta hacerte más preguntas. Porque digo ve y cuara debería ya acertar veñan de yara. UPB, tengo ore muy ore, pero ore no debe. No hace falta hacerte tantas preguntas porque ya intuís y nos regalás lo que necesitamos. Por eso creemos que tú has salido de Dios Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque tu testimonio de preocupación, de saber lo que el hombre necesita, lo que nosotros necesitamos para ser felices, esto nos da la certeza de que tu amor es infinito, tan grande, y eso nos hace decir que vienes verdaderamente enviado por Dios. Porque ñande ya la con la pichete bebé y catula ñandera el jugo lleva en su misericordia. Entonces Jesús de nuevo quiere aprovechar la situación, por eso que retóricamente ustedes ahora creen. Pero atención, se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado. Primera parte de gusto, página que ya lleva Doñandi Yara de Tecundo ella sella peishande. Sino que quiere que meditemos, atención, que está bien, que ahora parece que las cosas se entienden mejor, pero viañe te tejina, porque miren, que llegará en el momento en que ustedes se van a dispersar, uno por otro lado, me van a dejar solo, pero yo sé que no estoy solo, ciertamente, porque el Padre está conmigo. Pero mi Padre está conmigo. Entonces aquí se te presenta la segunda posibilidad del camino de nuestra vida, que son las dificultades. Y la tercera, por eso yo les digo, para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Aquí viene esa frase lapidaria para nosotros. Yayujuta lleva, etamba e bahía, pero anilla que no tengan miedo, van a tener que sufrir. Pero si yo he vencido al mundo, quiere decir que ustedes también pueden sacar fuera toda corrupción, todo popindad, todo lo que sea negativo de una familia, de una iglesia, de donde sea, de tu propia vida. ¿Por qué? Y porque aquí yo he vencido al mundo y ustedes están llamados, como Alter Christi, a vencer el mundo. Que así sea. Que así sea.